El aire denso y húmedo de Medellín se pegaba a la piel como una segunda camisa sudada. Sobre el techo de tejas del barrio Los Olivos, el mundo de Pablo Escobar se había reducido a un laberinto de antenas de televisión, tanques de agua y el silbido agudo de las balas que cortaban la tarde. El olor a pólvora y a teja rota lo era todo. Abajo, los gritos de sus hombres se habían apagado uno a uno, reemplazados por el clamor anónimo y distante de las sirenas y el ladrido furioso de los perros del barrio. Estaba solo. Su último hombre, el fiel Limón, yacía a pocos metros, con la mirada perdida en un cielo que ya no podía ver, una mancha oscura extendiéndose lentamente sobre su camisa. Escobar, descalzo para moverse mejor sobre las tejas resbaladizas, se apretó contra la chimenea, sintiendo el ladrillo áspero contra su espalda. Su respiración era un fuelle descontrolado, y en su mente, más allá del miedo animal y la furia de verse acorralado, una imagen absurda luchaba por imponerse. No era el rostro de su madre, ni el de su esposa o sus hijos. Era el rostro sucio de una niña flacucha, con unos ojos que parecían contener toda la miseria y toda la sabiduría de las calles. La recordaba con una claridad que era en sí misma una tortura. El zumbido de un helicóptero del bloque de búsqueda se hizo más intenso, un insecto metálico gigante que venía a devorarlo. Pablo se asomó apenas un instante y vio a los hombres de uniforme negro moviéndose con una precisión letal en los techos vecinos. Estaba atrapado, no había rutas de escape, no había ejércitos de sicarios que vinieran a rescatarlo. Solo estaba él, su pistola y el eco de una profecía ridícula. «Dame de comer y serás intocable». La frase le taladró el cráneo con más fuerza que el tableteo de las ametralladoras. La había escuchado hacía años, en una calle polvorienta, de labios de aquella aparición infantil. En ese momento, en la cima de su poder, le había sonado a locura, al delirio de una mendiga. Le había arrojado un fajo de billetes, una fortuna para cualquiera, un gesto de desdén, de poder. «Con eso te compras medio Medellín», le había dicho. Y ahora, mientras los billetes de su imperio no podían detener ni una sola de las balas que buscaban su cuerpo, entendía la abismal diferencia entre el dinero y la vida. El dinero era un acuerdo, un símbolo. La comida era sustento. Él había ofrecido el símbolo, y ella le había pedido la esencia. Un impacto hizo saltar trozos de ladrillo a su lado. Se encogió, el corazón martilleándole en la garganta. El hambre. La última vez que había escapado de un cerco así, en la finca de El Peñol, había sido por un hambre repentina, una necesidad inexplicable de comerse una arepa que una de las empleadas de la cocina le ofreció justo segundos antes de que el comando de asalto irrumpiera por el salón principal. Se había escabullido por la parte de atrás, con el sabor del maíz en la boca, mientras sus hombres caían. Otra vez, el coche bomba que debía matarlo. Había cambiado de ruta en el último instante. Un capricho, un antojo súbito de unas empanadas que vio en un puesto callejero y que lo desvió del camino de la muerte. La comida, siempre la comida. Actos triviales, casi invisibles, que se habían interpuesto entre él y la muerte como escudos milagrosos. Y él, el hombre que controlaba el flujo de miles de millones de dólares, el estratega que había puesto de rodillas a un gobierno, se había reído de la única persona que le había ofrecido la verdadera llave de la invulnerabilidad. No la había entendido. No había entendido que el pacto que le ofrecía no era de este mundo, que respondía a leyes más antiguas y profundas que las del mercado o las de la guerra. Otro disparo. Esta vez sintió el calor pasarle junto a la oreja. Se deslizó por las tejas, buscando una nueva cobertura, sintiendo la superficie rugosa arañarle la espalda. Vio una vía de escape, un salto arriesgado hacia el techo contiguo. Era casi un suicidio, pero quedarse allí era la certeza de la muerte. Tomó aire, preparándose para el impulso, y en ese instante fugaz la imagen de la niña volvió.
No la recordaba pidiendo, sino decretando. Sus ojos no suplicaban, sentenciaban. Y él, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón, el capo, el hombre que se creía un dios, se dio cuenta de que había sido juzgado y sentenciado hacía mucho tiempo, no por un juez ni por un gobierno, sino por una niña hambrienta a la que le negó un trozo de pan. El hambre. Ahora sentía un vacío inmenso en el estómago, un hambre que no era física, sino existencial, el hambre de haber despreciado la única salvación real que se le había ofrecido. El helicóptero se cernía ahora casi directamente sobre él y supo que el tiempo de los milagros se había acabado. Perfecto. Continuemos entonces. Nos adentramos ahora en el mundo de nuestra misteriosa protagonista, en el origen de su poder y su dilema. Antes de ser un presagio, Luzmila era solo una sombra más en las comunas que trepaban por las laderas de Medellín. No recordaba el rostro de su padre, solo el olor a tabaco y aguardiente que se pegaba a su ropa. A su madre la recordaba en destellos, el calor de sus manos, una canción de cuna que se perdía en el estruendo de los disparos de una noche lejana. La violencia, esa bestia sin nombre que devoraba familias enteras en el barrio, se los había llevado a ambos, dejándola a ella como los escombros de una casa bombardeada, sola, a la intemperie y con los fantasmas como única compañía. A sus 9 años, el mundo se había convertido en un mapa de peligros y oportunidades que debía navegar con la astucia de un animal salvaje. Aprendió el lenguaje de las calles, el silencio que precede a una balacera, la generosidad esquiva en la mirada de una abuela, la crueldad repentina en un grupo de muchachos mayores. Pero Luzmila no era una mendiga común. Había en ella una quietud, una gravedad que no correspondía a su edad ni a su fragilidad. No lloraba, no suplicaba. Sus ojos, 2 pozos oscuros en un rostro permanentemente manchado de polvo, no pedían, sino que evaluaban. Y no pedía dinero. Nunca. El dinero era el origen de todos los males que había presenciado. Era por dinero que los hombres se mataban en las esquinas. Era por dinero que su propio barrio se había convertido en un campo de batalla. Su dilema era más antiguo, más fundamental: el hambre. Y su moneda de cambio era algo intangible, algo que brotaba de ella como agua de un manantial oculto: las palabras. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus frases eran como piedras lanzadas a un estanque, creando ondas que alteraban la realidad. La gente del barrio empezó a notarlo. La llamaban Luzmila la loca, pero lo decían con una mezcla de lástima y un temor reverencial. Se contaban historias, como la de doña Elvira, la viuda del zapatero, que un día la vio tiritando bajo la lluvia y, a pesar de tener solo una sopa de plátano para ella y sus 3 hijos, la invitó a entrar y compartió su escasa cena. Luzmila comió en silencio y, al terminar, antes de desaparecer de nuevo en la noche, le dijo: «El que viene de lejos ya casi llega». 2 días después, el hermano de Elvira, a quien creían muerto en Venezuela desde hacía una década, apareció en su puerta, trayendo consigo ahorros que cambiaron la vida de la familia. Y también se contaba la historia contraria, la de don Ramiro, el dueño de la tienda de la esquina, un hombre avaro cuyo corazón se había encogido como un puño. Un día, Luzmila se paró frente a su negocio, mirándolo fijamente. «Tengo hambre», dijo. No pidió, solo constató un hecho. Don Ramiro, fastidiado, la insultó y la espantó con una escoba. «Fuera de aquí, pequeña plaga, vete a robar a otra parte». Luzmila no dijo nada. Simplemente lo miró por un largo instante, y en sus ojos no había ira, sino una profunda y antigua tristeza. Esa noche, un cortocircuito provocó un incendio que devoró la tienda de Ramiro hasta los cimientos. No se quemó nada más en toda la cuadra. Así, Luzmila se convirtió en una especie de balanza viviente en el caos de la comuna. Era un oráculo hambriento, un punto de equilibrio místico en un mundo desquiciado por la violencia del narcotráfico.
Su dilema diario no era solo cómo conseguir comida, sino cómo ejercer su extraño don sin causar más dolor del que ya existía. A veces sentía las palabras formándose en su garganta, verdades afiladas sobre el destino de las personas, y luchaba por contenerlas, sabiendo que la verdad, a veces, es una carga demasiado pesada. Veía la traición en los ojos de un hombre que sonreía a su compadre, la enfermedad agazapada en el cuerpo de una mujer joven, la bala perdida que buscaba el nombre de un niño que jugaba en la calle, y callaba. Su silencio era un acto de piedad. Vivía en un mundo tejido de premoniciones y realidades brutales. Su hogar era un edificio abandonado, a medio construir, donde dormía acurrucada en un rincón, compartiendo el espacio con otras almas perdidas, y el eco del viento que se colaba por las ventanas sin cristales. Su única posesión era una pequeña figura de madera, un pájaro toscamente tallado que su madre le había regalado, y que apretaba en su mano cuando el hambre o el miedo se hacían insoportables. Su dilema, en el fondo, era el de una diosa caída, un ser con un poder que no entendía ni controlaba, atrapado en el cuerpo frágil de una niña condenada a pedir el más básico de los sustentos para sobrevivir. Y cada día, al despertar, la misma pregunta se instalaba en su mente: ¿qué destino alteraría hoy a cambio de un trozo de pan? ¡Excelente! Ahora es el momento. Los dos mundos que hemos construido, el del poder absoluto y el de la magia ancestral, están a punto de chocar. Prepárate, porque esta colisión cambiará todo. Ese día, el poder en Medellín tenía la forma de una caravana de 3 camionetas negras que se abría paso por el tráfico de la tarde con una arrogancia implacable. Dentro del vehículo del medio, aislado del calor y del ruido por gruesos vidrios polarizados y un sistema de aire acondicionado que zumbaba suavemente, Pablo Escobar revisaba unas cuentas en una libreta. Estaba impaciente. Una reunión con políticos locales lo había dejado con un mal sabor de boca. La codicia de aquellos hombres le parecía más vulgar y rastrera que la de sus propios sicarios. A su lado, su primo Gustavo Gaviria hablaba en voz baja por un teléfono, confirmando los detalles de un envío. Para Escobar, la ciudad que se deslizaba tras la ventana no era más que un tablero de juego, un territorio marcado y controlado, una extensión de su propia voluntad. La gente en las aceras, los vendedores ambulantes, los niños que jugaban en la calle eran figuras anónimas, parte de un paisaje que él poseía. Mientras tanto, a nivel de calle, donde el asfalto quemaba a través de las suelas gastadas de los zapatos, Luzmila seguía una corriente invisible. El hambre de esa tarde era una bestia particularmente afilada que le mordía las entrañas, pero no era solo eso lo que la guiaba. Había una vibración en el aire, una concentración de energía que la atraía como un imán. Era un nudo en el tejido del destino, y ella sentía la necesidad de estar allí, en el punto exacto donde las hebras se tensaban a punto de romperse. Caminó sin rumbo aparente, esquivando a la gente hasta que llegó a una calle estrecha en un barrio obrero. Y allí esperó. No sabía qué esperaba, pero su instinto, ese mapa interior que le había permitido sobrevivir, le dijo que se detuviera. Se sentó en el bordillo, una figura diminuta e inmóvil en el flujo caótico de la ciudad. Fue entonces cuando las vio. Las camionetas negras que avanzaban como tiburones por la calle. Justo en ese momento, un viejo bus escalera, sobrecargado de pasajeros y bultos, intentó una maniobra torpe, bloqueando el paso. La caravana frenó en seco con un chirrido de llantas. Inmediatamente, las puertas de los vehículos de escolta se abrieron y varios hombres con guayaberas y miradas duras descendieron, listos para despejar el camino por la fuerza si era necesario. Se generó una tensión instantánea. Los conductores tocaban las bocinas, los peatones se detenían a mirar. Fue en ese preciso instante de caos suspendido que Luzmila se levantó.
Ignorando a los sicarios que la miraban con una mezcla de fastidio y amenaza, caminó directamente hacia la camioneta del medio. No había miedo en sus pasos, solo una determinación tranquila que descolocó a los guardaespaldas. Era tan pequeña, tan insignificante, que por un segundo dudaron, sin saber cómo reaccionar ante una amenaza que no parecía una amenaza. Luzmila llegó hasta la ventanilla trasera y apoyó su mano sucia y huesuda sobre el vidrio oscuro. Dentro, Escobar levantó la vista de sus papeles, irritado por la detención. Vio la pequeña mano apoyada en su ventana y luego la figura de la niña. Hizo un gesto a su conductor. El vidrio descendió con un zumbido eléctrico, dejando entrar de golpe el calor, el ruido y el olor de la calle. Sus mundos colisionaron. Los ojos del hombre más poderoso de Colombia se encontraron con los de la niña más invisible de Medellín. Él vio a una mendiga más, una molestia, un recordatorio de la miseria que él, a su manera, creía estar combatiendo. Ella vio un hombre rodeado por un aura de muerte, un rey cuyo trono estaba construido sobre un polvorín. Vio su destino colgando de un hilo. «Dame de comer y serás intocable», susurró ella. Su voz no fue una súplica, sino una declaración, una oferta contractual pronunciada con la solemnidad de un oráculo. Por un instante, el tiempo se detuvo. Los sicarios se quedaron helados, esperando la orden que borraría a la niña de la existencia. Gustavo colgó el teléfono, mirando la escena con incredulidad. Pero Escobar, en lugar de la ira que todos esperaban, sintió una punzada de extraña y retorcida diversión. La audacia, la locura de la pequeña era casi admirable. Soltó una carcajada corta y despectiva. «¿Intocable? Niña, yo ya soy intocable». Metió la mano en el bolsillo de su camisa, sacó un fajo de billetes arrugados, lo que tendría para gastos menores, que era más de lo que una familia del barrio ganaría en un año. Se los arrojó por la ventana. «Con eso te compras medio Medellín, niña. Ahora quítate de mi camino». El dinero, un manojo de poder inútil, cayó en el polvo de la calle. Luzmila no lo miró, ni siquiera parpadeó. Sus ojos permanecieron fijos en los de Escobar, y en ellos había una tristeza infinita, el pesar de una deidad que ofrece un regalo que no es comprendido. Retiró su mano de la carrocería. Para entonces, los escoltas habían resuelto el embotellamiento. El bus se apartó. El conductor de Escobar no necesitó la orden. Pisó el acelerador y la caravana se lanzó hacia adelante, dejando atrás el caos momentáneo. Mientras la camioneta se alejaba, Escobar miró por el retrovisor. Vio a la niña, todavía de pie en el mismo lugar, una figura inmóvil, mientras el viento levantaba los billetes y los esparcía por la calle como hojas secas. No pudo evitar sentir que algo estaba mal, que la transacción había sido fallida, que en ese extraño intercambio, él, el maestro de todas las negociaciones, había salido perdiendo. Los últimos días de Pablo Escobar no olían a poder, sino a café recalentado y a la humedad rancia de una casa que se había convertido en una jaula. El escondite en el barrio Los Olivos era anónimo, un refugio de clase media que gritaba normalidad, pero por dentro la atmósfera era irrespirable. El patrón se había convertido en un fantasma en su propio laberinto. Pasaba las horas caminando de un lado a otro, la barba descuidada, la mirada perdida en puntos invisibles de la pared. La paranoia era un veneno que se había filtrado en su sangre. Desconfiaba de las llamadas telefónicas, de la comida que no era preparada frente a él, del crujido de las tablas del suelo. Su vasto imperio de terror y logística se había reducido a un puñado de hombres leales y a la certeza de que el bloque de búsqueda se acercaba como una manada de lobos. Pero no eran los soldados de uniforme negro lo que realmente atormentaba sus noches de insomnio. Era el recuerdo, cada vez más nítido y doloroso, de una niña con ojos de profeta. Las casualidades se habían acumulado a lo largo de los años, hasta formar una montaña de evidencia ineludible. El atentado en el edificio Mónaco,
del que su familia se salvó por segundos. Él había insistido en que salieran a cenar fuera, un capricho inexplicable, por un sancocho en un restaurante al otro lado de la ciudad. El tiroteo en la finca de Sabaneta, donde escapó por un túnel oculto en la despensa, al que había entrado buscando una bolsa de papas fritas. La comida, siempre la maldita comida, interponiéndose entre él y la muerte con una puntualidad insultante. Ya no se reía de aquel recuerdo. La profecía de la mendiga se había convertido en el eje sobre el que giraba su universo en desintegración. Se había dado cuenta demasiado tarde de que el poder que realmente importaba no se contaba en kilos de cocaína ni en fajos de dólares, sino en pactos ancestrales que él, en su arrogancia, había despreciado. Hacía una semana, en un arrebato de desesperación que sus hombres confundieron con locura, había dado la orden más extraña de su carrera. «Encuéntrenla», había gruñido a un limón desconcertado. «¿A quién, patrón? ¿A la informante de Cali?» «No», replicó Escobar, agarrándolo por la camisa. «A la niña, la mendiga, la que pide comida. Encuéntrenla». Desde entonces, una parte de su red de sicarios, los mismos hombres que habían cazado a ministros, jueces y policías, se dedicaba a la búsqueda absurda de un fantasma infantil por las comunas de Medellín. La descripción era vaga: una niña flaca, sucia, con ojos tristes de hacía años. Era como buscar una gota de lluvia en medio de un aguacero. Los sicarios obedecían, pero se miraban entre ellos, susurrando que al patrón finalmente se le había ido la cabeza. Le traían informes inútiles. Habían encontrado a docenas de niñas mendigas, pero ninguna era ella. Le llevaban comida, banquetes enteros que Escobar ordenaba preparar con la esperanza de que el universo entendiera que ahora sí estaba dispuesto a cumplir su parte. Pero la comida se enfriaba en las mesas, intacta, mientras él esperaba noticias que nunca llegaban. Ludmila se había desvanecido, tragada por la ciudad o por la misma magia que la había creado. Esa tarde del 2 de diciembre, la atmósfera en la casa era más pesada que nunca. Limón entró en la sala donde Escobar escuchaba obsesivamente una radio de comunicaciones. «Nada, patrón. Nadie la ha visto en años. Es como si nunca hubiera existido». La noticia cayó sobre Pablo como una lápida. Se quedó mirando la radio, escuchando las interferencias, el ruido blanco que parecía el sonido de su propio destino desmoronándose. Era el final. Lo supo con una certeza absoluta. Había fallado. El pacto estaba roto para siempre, y su invulnerabilidad, esa que había despreciado, se había ido con ella. Se levantó y caminó hacia la ventana del segundo piso, la misma desde la que se asomaría por última vez. Vio a unos niños jugando fútbol en la calle, ajenos a la bestia que se escondía a pocos metros. Por un instante sintió una punzada de envidia por su simpleza, por sus vidas sin el peso de un imperio. Y mientras Pablo Escobar contenía la respiración, sabiendo que su tiempo se había agotado, sin saber que su respuesta a una niña hambrienta había decidido su destino, sería un honor para nosotros saber desde qué parte del mundo nos acompañas en esta increíble historia. Dinos tu ciudad o país en los comentarios y sigamos adelante. Fue entonces cuando lo escuchó. Un ruido sordo, un vehículo pesado frenando bruscamente en la esquina. Luego otro. El grito metálico de las puertas al abrirse, el sonido inconfundible de las botas militares corriendo sobre el asfalto. El bloque de búsqueda. Habían llegado, y ya no había ningún milagro con sabor a arepa que pudiera salvarlo. Los meses que siguieron al encuentro con Ludmila fueron un torbellino de plomo y traición. La guerra de Escobar contra el Estado colombiano se había convertido en un asunto personal y sangriento. Las bombas explotaban en las ciudades y los nombres de jueces, políticos y policías se añadían a una lista de muertos que parecía no tener fin.
Escobar, a su vez, se había convertido en el hombre más casado del planeta. Vivía en un estado de alerta perpetua, cambiando de escondite, confiando en muy pocos y viendo enemigos en cada sombra. Fue durante este periodo de caos que la muerte vino a buscarlo por primera vez de forma masiva. El cartel de Cali, sus enemigos acérrimos, había logrado infiltrar a un hombre en su círculo de seguridad más cercano. El plan era simple y brutal. Un coche bomba, cargado con 80 kilos de dinamita, sería detonado al paso de su caravana blindada en la avenida El Poblado. La hora y la ruta eran precisas. La muerte tenía una cita con él. Esa mañana, Escobar se sentía extrañamente inquieto. Estaba en uno de sus apartamentos de seguridad, preparándose para una reunión crucial. Todo estaba planeado al milímetro, como siempre. Su caravana, liderada por su Mercedes blindado personal, saldría a las 10 en punto. Pero mientras se ajustaba el cinturón de su pantalón, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: un antojo. No un simple capricho, sino una necesidad visceral, un hambre repentina y específica por las empanadas de la señora Berta, un pequeño puesto callejero en el barrio de Envigado, a kilómetros en la dirección opuesta a su destino. Cambio de planes, anunció de repente, para desconcierto de su jefe de seguridad. No iremos por El Poblado, quiero pasar por Envigado primero. El jefe de seguridad protestó. Pero patrón, la ruta está asegurada. Cambiar ahora es un riesgo. No hemos revisado ese camino. ¿Desde cuándo discutes mis órdenes?, replicó Escobar con una frialdad que zanjó la discusión. Tengo hambre y quiero esas empanadas. Pero la extrañeza no terminó ahí. Al llegar a los vehículos, en lugar de subir a su Mercedes blindado, señaló una camioneta Toyota más vieja y menos protegida. Iremos en esta, que el Mercedes vaya adelante como señuelo. Si alguien está mirando, que piense que voy allí. Era una precaución extraña y lógica. Nunca antes había preferido un vehículo más vulnerable. Sus hombres, aunque desconcertados, obedecieron. La caravana se dividió. El Mercedes blindado, con 2 de sus hombres dentro, enfiló por la ruta original hacia El Poblado. La camioneta de Escobar se desvió hacia las calles de Envigado. 10 minutos después, mientras Pablo mordía una empanada humeante con el sabor familiar del maíz y la carne llenándole la boca, el mundo tembló. Una explosión masiva, a varios kilómetros de distancia, hizo vibrar los cristales de las tiendas cercanas. El cielo se tiñó de un hongo de humo negro. Su radio de comunicaciones estalló en un coro de gritos y estática. El Mercedes blindado había sido pulverizado. Esa tarde, de vuelta en un nuevo escondite, Escobar observaba las noticias en la televisión. Las imágenes eran dantescas. El cráter en la avenida, los restos carbonizados del que había sido su vehículo, el caos, había sobrevivido. Sus hombres lo llamaban astucia. La prensa hablaba de suerte, pero en la soledad de su habitación, Pablo sintió un escalofrío. Fue el hambre, pensó. Un simple antojo le había salvado la vida. Le pareció una casualidad extraña, un milagro retorcido, y por un instante, un recuerdo fugaz cruzó su mente. El rostro de una niña sucia y la promesa absurda de una comida a cambio de la vida. Lo descartó casi de inmediato. Había sido su instinto, su genialidad para el caos, nada más. Pero la semilla de una duda inquietante había sido plantada. La guerra se intensificó. El bloque de búsqueda, una unidad de élite creada con el único propósito de cazarlo, le pisaba los talones. Escobar se movía como una serpiente entre fincas, apartamentos y escondites en la selva, sintiendo cómo el cerco se estrechaba cada día un poco más. Cada rostro nuevo era una posible traición, cada llamada un riesgo. Su mundo se había encogido y la tensión era una bestia que nunca dormía. Una noche lluviosa se encontraba en una de sus fincas en la región de El Peñol. Era un refugio que consideraba seguro.
protegido por un pequeño ejército de sus hombres más leales. Estaban en el salón principal, planeando una nueva ofensiva, con mapas desplegados sobre una mesa de billar y el olor a tabaco y whisky flotando en el aire. Pablo estaba concentrado, dictando órdenes, moviendo sus piezas en el tablero sangriento de su guerra. En medio de la reunión, una de las cocineras, una mujer mayor y silenciosa llamada Tulia, entró en el salón. Llevaba una bandeja con un pan recién horneado. El olor llenó la habitación, un aroma a hogar y a tiempos más simples que contrastaba brutalmente con la atmósfera de conspiración y muerte. «Patrón», dijo la mujer con voz tímida, «sé que está ocupado, pero pensé que le gustaría probar el pan. Acaba de salir del horno». Normalmente, Escobar la habría despedido con un gesto, molesto por la interrupción. Sus hombres la miraron con dureza, pero esa noche, algo en el olor, en la visión de ese pan dorado y humeante, tocó una fibra sensible en su interior. Sintió, de nuevo, esa extraña punzada. No era hambre física, era otra cosa, una necesidad de algo simple y real en medio de tanta complejidad y engaño. «Gracias, Tulia», dijo, para sorpresa de todos. «De hecho, me apetece un trozo». Se levantó de la mesa y siguió a la mujer hacia la cocina, ubicada en la parte trasera de la casa. Sus lugartenientes intercambiaron miradas de extrañeza, pero nadie osó decir nada. En la cocina, Tulia cortó una rebanada gruesa de pan y se la ofreció en un plato. Escobar la tomó y, mientras la saboreaba, apoyado contra el mesón, escuchó el primer estallido. Sonó como un trueno lejano, pero fue seguido inmediatamente por el tableteo inconfundible de las ametralladoras y el estruendo de los cristales del salón principal al hacerse añicos. El bloque de búsqueda había llegado. El asalto fue una tormenta de fuego y furia. Desde la cocina Escobar lo oyó todo. Los gritos de sus hombres, las órdenes a voces de los soldados, el caos de un mundo que se derrumbaba. Tulia se había encogido en un rincón, rezando en un susurro. El instinto de supervivencia de Pablo se activó. La cocina tenía una salida de servicio que daba a la parte más densa del bosque que rodeaba la finca. Sin pensarlo dos veces, agarró a la mujer del brazo y la arrastró con él hacia la oscuridad, mientras las balas acribillaban la casa que acababa de abandonar. Horas después, escondido en lo profundo de la selva, empapado y embarrado, con el eco de la batalla todavía zumbándole en los oídos, Pablo Escobar no podía dejar de pensar en ello. El pan. Un trozo de pan lo había alejado del epicentro de la masacre segundos antes de que comenzara. Ya no podía llamarlo suerte. 2 veces la muerte lo había buscado, y 2 veces un acto relacionado con la comida lo había desviado de su camino. La imagen de Luzmila regresó, esta vez con más fuerza, más clara. Sus palabras ya no sonaban a locura, sino a una advertencia que él no había sabido escuchar. El miedo, un miedo frío y supersticioso que no había sentido desde que era un niño. El miedo se convirtió en su sombra. Pablo empezó a ver presagios en todas partes. Se volvió obsesivo con la comida. Desconfiaba de los platos elaborados, prefería las comidas simples que le recordaban su infancia. A veces, antes de tomar una decisión importante, esperaba una señal, un antojo, una oferta de comida que pudiera interpretar como un buen o mal augurio. Sus hombres, incluso los más cercanos como Gustavo, pensaban que la presión lo estaba quebrando, que la guerra lo estaba volviendo errático, supersticioso. No entendían que Escobar estaba luchando en un nuevo frente de batalla, uno que no era contra el gobierno ni contra el cartel de Cali, sino contra un destino que parecía jugar con él de la forma más cruel. La confirmación final, el golpe que transformó su miedo en un terror absoluto, llegó de la forma más inesperada. Tenía una reunión programada con El Químico, un socio clave que supervisaba la producción en varios de sus laboratorios más grandes. La cita era en una panadería aparentemente normal en Itagüí, una de sus oficinas móviles.
Pablo había ordenado que le tuvieran listos unos buñuelos, su capricho del día. Sin embargo, cuando llegó a la panadería, el dueño, un hombre que llevaba años a su servicio, le dijo con cara de pánico que los buñuelos se habían quemado, un fallo en la freidora. Le ofreció almojábanas, pan de bono, cualquier otra cosa. Pero Pablo, ahora esclavo de sus supersticiones, se enfureció. «Te pedí buñuelos, no almojábanas», gritó, sintiendo que el mal augurio era una bofetada. «Cancela todo, nos vamos». Subió a su coche y ordenó a su conductor que se marchara, dejando a sus hombres confundidos por una reacción tan desproporcionada. Una hora después, supo la verdad. El químico había sido capturado por el DAS esa misma mañana y había negociado un acuerdo. La reunión en la panadería era una trampa. Si Escobar hubiera entrado y se hubiera sentado a esperar, habría sido capturado o asesinado. Unos buñuelos quemados, un error trivial en una cocina, lo habían salvado de la traición definitiva. Esa noche, en la soledad de su último escondite, Pablo Escobar se rompió. La cadena de milagros era innegable y el patrón grotescamente claro. No era su astucia, no era suerte, era una fuerza externa, un pacto que él había ignorado, una deuda que no había pagado. Se vio a sí mismo, no como el patrón, sino como una marioneta cuyos hilos eran manejados por el fantasma de una niña hambrienta. El terror lo inundó, un terror más profundo que el miedo a las balas o a la cárcel. Era el terror a lo desconocido, a darse cuenta de que no era el dueño de su propio destino. Se dio cuenta de que todo su dinero, todo su poder, todo su ejército de asesinos no valían nada. La invulnerabilidad había estado a su alcance, al precio de un trozo de pan, y la había canjeado por un puñado de billetes inútiles. Y en ese preciso instante de claridad aterradora, supo lo que tenía que hacer. Ya no era una opción, era la única esperanza que le quedaba. Agarró su radio y llamó a Limón. Su voz era un susurro ronco, la voz de un rey destronado suplicando a los dioses que había ofendido. «Encuéntrenla», ordenó. «Paren todo lo demás. No me importa el gobierno, no me importa Cali. Encuentren a la niña mendiga. Tráiganla ante mí. ¡Ahora!». La orden de Escobar cayó sobre su organización como un rayo en un día despejado. Los hombres que estaban acostumbrados a recibir nombres de soplones para ser borrados, coordenadas de laboratorios para ser protegidos o listas de políticos para ser sobornados, ahora tenían una misión que desafiaba toda lógica: encontrar a una niña. No una niña secuestrada por un rival, sino una mendiga anónima que el patrón había visto hacía años. La descripción era un fantasma, flaca, sucia, con ojos tristes. Pide comida, no plata. Medellín fue peinada de una forma que ni el ejército había logrado. Los sicarios, asesinos a sueldo curtidos en 1000 batallas, cambiaron sus pistolas por preguntas incómodas. Se adentraron en las comunas, no para cobrar deudas de sangre, sino para interrogar a ancianas, tenderos y otros niños de la calle. La confusión era palpable. ¿La loca?, preguntaba un sicario a un vendedor de frutas, sintiéndose ridículo. Una niña que hablaba raro, que decía cosas que pasaban. La gente de los barrios, que había aprendido a no ver, no oír y no hablar para sobrevivir, se encogía de hombros. Algunos recordaban vagamente a una niña así, pero las historias se contradecían. Unos decían que se había ido con una familia a la costa, otros que había muerto de neumonía un invierno. Unos pocos, los más viejos y supersticiosos, susurraban que no era una niña real, sino un espíritu de la montaña que bajaba a la ciudad cuando el equilibrio se rompía. La búsqueda se volvió una farsa trágica. Los hombres de Escobar, temiendo la ira de su patrón, empezaron a llevarle a cualquier niña mendiga que encontraban. Cada día, una o dos niñas asustadas y hambrientas eran llevadas a uno de los escondites de Escobar. Él las miraba con una intensidad desesperada, buscando en sus ojos el eco de la profecía, pero ninguna era ella.
les daba comida, les regalaba dinero y las mandaba de vuelta a la calle, hundiéndose cada vez más en su desesperación. El hombre que podía localizar a un enemigo en cualquier parte del continente no podía encontrar a una niña en su propia ciudad. Su poder, su red de informantes, su dinero, todo era inútil. Estaba intentando atrapar humo con las manos. Finalmente, después de 2 semanas de búsqueda infructuosa, sus hombres más cercanos se reunieron con él. Fue Gustavo Gaviria quien tuvo que darle la noticia. «Pablo, no está. Hemos buscado en cada rincón, hemos hablado con cientos de personas. La niña a la que buscas ya no existe. Si alguna vez existió, se ha ido». La resolución fue un vacío, un silencio. No habría reencuentro, no habría pacto que cumplir, no habría banquete que ofrecer para enmendar el error. La puerta que se había abierto brevemente aquel día en la calle se había cerrado para siempre. Escobar no gritó ni se enfureció, simplemente asintió, y en ese gesto sus hombres vieron la derrota de un hombre que nunca antes se había rendido. La resolución de su dilema era que no había resolución. Estaba solo con su error, y la muerte, que tantas veces había esquivado por milagro, ahora tenía el camino despejado. Sobre el techo de tejas del barrio Los Olivos, con el silbido de las balas como música de fondo, Pablo Escobar finalmente entendió el verdadero legado de su vida. No eran los edificios, ni las fincas, ni los miles de millones de dólares enterrados por todo el país. Su legado era una simple transacción fallida. En sus últimos segundos, mientras el mundo se reducía al cañón de un fusil, apuntándole desde el techo de enfrente, no pensó en su imperio, pensó en el hambre primordial de una niña y el hambre espiritual de un hombre que lo tenía todo y no poseía nada. Entendió que Luzmila no le había ofrecido un trato, sino un diagnóstico. Su incapacidad para darle un simple trozo de pan en lugar de un fajo de billetes inútiles no fue un error de cálculo, fue la revelación de la naturaleza de su alma. Un alma que solo entendía el lenguaje del dinero, un idioma muerto en el umbral de la eternidad. Su error no fue rechazar a la niña, sino no entender lo que representaba. Ella era la vida, simple, básica y nutritiva, y él, en su soberbia, le había ofrecido a cambio la muerte, el dinero manchado de sangre que financiaba su guerra. La balanza se había inclinado, y el precio a pagar era su propia vida, ahora despojada de cualquier escudo místico. El verdadero legado que dejó Luzmila no fue la condena de Escobar, sino una verdad tan antigua como el mundo, que hay deudas que el dinero no puede pagar y que la verdadera invulnerabilidad no se compra, se comparte. La historia de Pablo Escobar se contaría de 1000 maneras, como la de un criminal, un benefactor, un monstruo, un padre de familia. Pero la versión que nadie supo, la que se desvaneció con su último aliento sobre esas tejas calientes, fue la de un hombre poderoso que fue sentenciado por el acto más simple de todos, despreciar un plato de comida. Murió al final no como un capo intocable, sino como un hombre terriblemente vulnerable, despojado de su magia, un rey desnudo al que la muerte, finalmente, le pasó la cuenta.